Bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que hoy vamos a hablar del teorema de Ampère. Bien, hemos visto en un vídeo anterior que el campo magnético creado por un hilo de longitud indefinido que sea recto vale nu sub 0 i entre 2pi por la distancia. Con este resultado ha llegado el momento de hacernos la pregunta de si el campo magnético es o no conservativo. Recordemos que para que una fuerza o un campo sea conservativo tenía que cumplirse que la circulación de ese campo, por ejemplo del campo electrostático, fuese cero. Ese era el requisito para que una fuerza fuese conservativa. Dicho de otra forma, eso significa que el trabajo sobre un ciclo cerrado tenía que ser nulo. Y ya habíamos visto en varias ocasiones que significaba que como el trabajo no dependía del camino, el trabajo que yo hacía para ir desde A hasta B, me daba igual hacerlo por el camino C1 que hacerlo por un camino C2. De tal manera que el trabajo para una fuerza que sea conservativa, el trabajo para ir desde A hasta B por un camino C1 es igual al trabajo para ir desde A hasta B por un camino C2. Pues bien, si yo hago lo siguiente, si yo me muevo de A a B siguiendo el camino C1 y vuelvo de B a A siguiendo el camino C2, ¿qué es lo que he hecho? He efectuado un ciclo cerrado. De tal manera que aquí, en el camino C2 de vuelta, como cambio los límites de integración, en vez de ir de A a B, voy de B a A, me va a dar igual, pero de signo contrario. De tal manera que si por aquí hago un trabajo de 10 julios, por aquí me está dando un trabajo de menos 10 julios. Por tanto, la suma siempre es 0. Bien, conclusión. Si un campo es conservativo, se verifica para ese campo que la circulación vale 0. Pues vamos a hacernos esta pregunta. ¿La circulación del campo magnético es nula? ¿Es 0? Pues para eso vamos a elegir un punto A. Elijo un punto A. Y siguiendo, por ejemplo, esta circunferencia, vuelvo al punto A. Ciclo cerrado. He elegido esa circunferencia a propósito por dos motivos. Porque si me muevo sobre ella, el campo magnético va a ser constante. Y por tanto lo voy a poder sacar fuera de la integral. Y por otro motivo súper importante, y es que en todo momento las líneas de campo magnético B y las líneas de diferencial de L, en todo momento son paralelas. Y eso implica que si en todo momento son paralelas, me va a resultar fácil hacer el producto escalar. El producto escalar será módulo por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados, ya sabemos que es 1, por tanto la B sale fuera de la integral, me queda la circulación de diferencial de L. La circulación de diferencial de L es L, por tanto me va a quedar B por L, es decir, donde está la B pongo lo que vale, nu sub 0 i entre 2pi por A, nu sub 0 i entre 2pi por A por la longitud que es 2pi por A. Me va a quedar entonces que, como 2pi por A con 2pi por A se va a ir, me queda que la circulación de B del campo magnético no es nula. Y esto, chicos, viene a demostrar que el campo magnético es no conservativo. Esto que hemos demostrado para este ejercicio tan particular, sin embargo, tiene categoría de teorema. Es decir, es verdad que siempre se verifica que la circulación de B diferencial de L vale nu sub 0 por I. De hecho, es tan importante que es uno de los teoremas que entra dentro de la síntesis electromagnética de Maxwell. Ya hablaremos de esto, pero Maxwell, cuando se topó con todo el campo magnético, electromagnético, la óptica y todo esto, vio que aquello era un mare magnum de ecuaciones y resumió todo en cuatro igualdades. Esta es una de ellas. Ya ustedes conocen otras dos, que es
que el flujo sobre una superficie cerrada de E diferencial de S es igual a la carga interior entre epsilon sub 0, esa es la primera, y conocen la cuarta, que el flujo sobre una superficie cerrada del campo magnético B por diferencial de S siempre vale 0. Esa es la que están viendo ahí, es la segunda, faltaría ver la tercera. De hecho aquí esa está incompleta, aquí faltaría un segundo sumando que tiene que ver con la variación del flujo del campo electrostático, pero como nosotros no consideramos esa parte, nunca vemos ese sumando, pero que sepáis que en realidad este teorema está ampliado, falta ahí un sumando que nosotros nunca vemos en este nivel. Faltaría únicamente para las ecuaciones de Maxwell, la única que falta es la que vamos a ver en el tema siguiente de inducción electromagnética, que se llama la ley de Faraday-Henry-Lenz. Y todo lo que veamos en el campo magnético de inducción y óptica se reduce a esas cuatro ecuaciones. Bien, conclusión. El teorema de Ampère, por un lado, me permite demostrar que el campo magnético es no conservativo. Pero también el teorema de Ampère, igual que lo hacía el teorema de Gauss en su momento, recordemos que este que tenemos aquí es el teorema de Gauss, el teorema de Gauss me permitía hallar el campo electrostático para distribuciones de cargas continuas. Y así tener que evitar el cálculo integral. Pues este teorema, el teorema de Ampère, también me permite hallar el campo magnético creado por distribuciones de corrientes eléctricas continuas, es decir, cuando hay que tener en cuenta el grosor del cable. Por ejemplo, sería el siguiente ejemplo. Dice el siguiente ejercicio: calcula el campo magnético producido por un alambre recto y largo que transporta una intensidad de corriente I. Es decir, ¿qué campo magnético genera este cable que tiene, ojito, tiene un cierto grosor R que ya no podemos despreciar? Este grosor R que tiene aquí ya no es despreciable, hay que tenerlo en cuenta. Pues me va a permitir, me está preguntando, ¿qué campo magnético está creando en el exterior a una distancia R minúscula que sea mayor que R? Y en el interior a una distancia R minúscula que sea menor que R. Pues bien, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es tomar el teorema de Ampère, que dice que la circulación del campo magnético es igual a nu sub 0 por las intensidades encerradas por esa curva. Tal y como acabamos de demostrar. En el exterior es muy sencillito. Mira, imagínate que tú coges un punto P que está fuera del cable. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es tomar una circunferencia que encierre al cable, que tenga el mismo centro que tiene la circunferencia que bordea el cable, y aplicarle el teorema de Ampère a esa circunferencia. Esto que está aquí. Súper fácil, porque mira, la circulación de B diferencial de L, acabamos de decir que era módulo por el coseno de 0, igual a nu sub 0 por la intensidad encerrada. ¿Qué intensidad encierra esta circunferencia externa al cable? Pues encierra toda la intensidad ahí. Pues lo pongo aquí, nu sub 0 por I. Coseno de 0 es 1, la B, igual que antes, sale fuera de la integral y me queda B por L. Y B por L sería B por 2πr. Recordemos que sería el perímetro de esa circunferencia, 2πr, igual a nu sub 0 por I. Por tanto, el campo magnético en el exterior vale nu sub 0 por I entre 2πr. Ya lo hemos hallado en el exterior. Oye, fíjate un detalle curioso. En su momento, cuando queríamos calcular el campo magnético creado por un hilo de longitud indefinida, tuvimos que hacerlo mediante el cálculo integral, que fue bastante complicado. Sin embargo, vean, con el teorema de Ampère hemos llegado al mismo resultado de una forma muy sencilla. Nu sub 0 por I entre 2πr. Pero cuidado, ¿qué pasa en el interior? Ojo, atentos al detalle. Si tú coges este punto P que está aquí, a una distancia R minúscula que es menor que R, cuidado, porque la intensidad que está pasando por aquí no es toda la intensidad ahí que pasa por el cable.
La intensidad I que está pasando por ahí va a depender de la distancia R minúscula. De tal manera que aquí podríamos hacer una regla de 3. Si por todo el ancho del cable, si por toda la sección del cable, pi r cuadrado, pasa una intensidad I, por esta sección, que sería pi r minúscula al cuadrado, pasa una intensidad IC. Simplemente por utilizar esta misma terminología de intensidad encerrada por esa curva. De tal manera que la intensidad IC ahí vale pi r cuadrado entre pi r mayúscula al cuadrado por la intensidad I. Se va pi con pi. Y vean la lógica de este asunto. Si R minúscula llega a R mayúscula, son iguales. Te da la intensidad I total que está pasando por aquí, claro, porque es que resulta que este punto ha llegado a la periferia. Pero si R minúscula se va a 0, pondría aquí 0, me daría que la intensidad encerrada vale 0. Bien, hemos llegado a la siguiente conclusión. La intensidad encerrada por esta curva es R minúscula al cuadrado entre R mayúscula al cuadrado por I. Y recordemos que teníamos la expresión aquí de B por 2pi R igual a nu sub 0 por la intensidad encerrada. Lo único que tengo que hacer ahora, chicos, es sustituir. Donde está IC, poner lo que vale. Y me queda que el campo B en el interior vale nu sub 0 por la intensidad encerrada, R minúscula al cuadrado entre R mayúscula al cuadrado por I entre entre 2pi R. Se va la R con la R y me queda nu sub 0 por I por R entre 2pi R cuadrado. Fíjense que todo esto es constante. Todo esto que está aquí, todo eso que está ahí es constante. De manera que en el interior el campo magnético está subiendo como una recta. Y en el exterior, que lo tenía antes por aquí hecho, que el campo magnético valía nu sub 0 I entre 2pi R, decrece como 1 entre R. Lo vemos en la siguiente diapositiva que se ve mejor. Véanlo ahí. En el interior, chicos, el campo magnético, véanlo aquí, aumenta con R. Y en el exterior, decrece con la inversa de R. Un detalle curioso, lógicamente, en la frontera tienen que encontrarse esos dos campos magnéticos. Esto se parece muchísimo, tiene que recordarles a lo que hacíamos con el teorema de Gauss en el caso de la Tierra o en el caso de una esfera que no fuese metálica cargada con una densidad de carga positiva o negativa, que nos salía exactamente igual. El campo aquí en el interior subía con R y en el exterior lo que pasa es que en el exterior decrecía como 1 entre R cuadrado, no como 1 entre R. Pero desde el punto de vista del análisis formal son dos problemas muy similares.